Mira, justo. Ya me voy, igual no voy a dejarlo. Bueno, ya estamos listos. Vamos a empezar. Hola Julián, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andan? Ahí está Ortega. Bueno, muy bien. Vamos a invitarlo a que se sume. Muy bien. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Hoy tenemos a un escritor argentino, al querido Ernesto Sábato. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo estás, Porrini? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien usted? Bien, por suerte, acá estamos iniciando Bueno, nuevamente un encuentro con nuestros humildes seguidores que todavía nos muy bien. tienen la paciencia para bancarnos todos los jueves eh, en este espacio que hemos creado, ¿no? Alternativo. Exactamente. Exactamente. Vamos Hoy estamos saludando a con... todos los que se están uniendo. Hoy llegué a tiempo, dice Pablo. Sí, Eh, bienvenido. bueno, hoy tenemos a un escritor argentino, les decía, de renombre internacional, Ernesto Sábato, que como ustedes saben, nació en 1911 y falleció en 2011, muy cercano a cumplir los 100 años, de una formación no, digamos así, no del campo de las ciencias sociales o de las disciplinas sociales ni humanísticas, sino más bien desde el área dura de la física. Él tuvo la posibilidad de estudiar en el Instituto Pasteur de París y allí, bueno, sufre una, ¿cómo decirlo?, una especie de crisis espiritual o cultural, si se quiere, por la cual, bueno, descubre esta intención de dedicarse a las letras, ¿no? Y lo hizo con mucho éxito, valga decirlo, ¿no? Es un hombre de formación dura, pero que en algún momento se vuelca al campo de la literatura y ya no retorna al campo de la ciencia. Hay anécdotas muy graciosas de don Mario Bunge, ¿no? En relación con Ernesto Sábato, que bueno, hoy no vamos a ahondar en ellas, pero bien. Básicamente porque no es científico, no tiene fundamento científico lo que pasó con Sábato. Todo esto. Bien. Hay que aclararle al Eh, público que esta interna es porque en algún momento con Porrini nos damos algunos lujos de imitar a ciertos escritores y bueno, Sábato, Bunge, Borges están entre los más nombrados, los más mentados, el trío más mentado. Claro, exacto. Pero bueno, pero hoy vamos en serio. Si te parece, Diego, ¿querés arrancar con alguna de las novelas para que vayamos conversando y Yo mientras vamos quiero, escuchando a nuestros a mí seguidores? me encanta mucho este espacio de los jueves sobre todo, porque al permitirnos citar o hablar de ciertos autores, que vos fijate que los últimos 4 o 5 escritores que mencionamos pertenecen por lo menos a la literatura llamada argentina, ¿no? Sarmiento, Art, Quiroga, hoy tenemos a Sábato, pero siempre este espacio es muy bueno para, si se me permite el ímpetu, ¿no?, de desmitificar y desacralizar algunas lecturas que se han hecho sobre ciertos autores canonizados sobre todo por la academia o por la escolarización y demás. Y con Sábato pasa un poco eso, ¿no? A mí personalmente me ha sucedido que Sábato es como el caballito de batalla de mucho material, de mucho programa de literatura de quinto, de sexto año, cuando se empieza a hablar, ¿no?, de la alegoría, y siempre está ahí el túnel, ¿sí?, esa novela que es magnífica, de 1948, que es un novelón, pero que parece que Sábato hubiera escrito solo el túnel, ¿no? Es decir, y Sábato, en el sentido de la palabra escritor total, tiene muchísimos otros méritos y mucho mejores que el túnel, y me gustaría por ahí hacer algunas observaciones al respecto. Decir, por ejemplo, que la figura de Sábato es una figura polémica, ¿sí?, que abrazó ideologías políticas desde su juventud asociadas al comunismo, que después se distanció del comunismo cuando notó que el estalinismo y todas las desviaciones propias que fueron dándose a mediados del siglo XX iban cambiando de color. Tuvo algunas actitudes discutibles, no quiero entrar acá en la polémica de ese famoso almuerzo, esa comida que tuvieron Borges, Sábato y otros tantos con el general Videla, pero creo que Sábato supo superar esas
contradicciones, ¿sí? Esas ambigüedades que lo caracterizaron durante toda su primera etapa, y logró conformarse como uno de los escritores más importantes de la literatura argentina, máxime si consideramos que fue uno de los impulsores de la CONADEP, ¿sí? Y uno de los que presentó el famoso Nunca Más. Entonces Claro. ya ahí tenemos, si se quiere, una reivindicación. Pero me parece que con Sábato tenemos, lo digo sin sin ningún empacho, un escritor absoluto, un escritor total, ¿sí? Un escritor que no solamente supo condensar en 3 novelas, porque de Sábato, en lo que es literatura fuerte, tenemos solamente 3 novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador. Después tenemos una centena de ensayos, de artículos, pero de Sábato siempre nos queda una imagen, desde mi punto de vista, que es un poco ambigua, ¿no? Porque vos decías recién en tu imitación, todo es atroz, ¿no? Esa cosa o esa suerte de pesimismo que gira en torno de Sábato, en torno de sus personajes, de los temas de sus novelas. Pero en el fondo Sábato era un convencido de que la única forma de salvar este mundo atroz en el que vivimos era el arte, la literatura. Ya en sus últimos años la religión, ¿sí? Un cristianismo, un socialismo medio utópico, un socialismo cristiano, como él lo definía. Pero creo que si empezamos a hablar del túnel, por ejemplo, el túnel, a ver, quienes lo han leído saben que es un enorme texto que se lo ha asociado siempre con el existencialismo, que se ha asociado quizás con el fatalismo, ¿no? Este personaje, Juan Pablo Castel, que confiesa, o sea, ya no hay nada que guardar, no hay ningún secreto que guardar, porque él confiesa en la primera parte de la novela que él ha asesinado a esta mujer, a María, y de pronto ingresamos en ese universo de la psiquis del personaje, en ese devaneo continuo de qué fue lo que lo llevó a asesinar, y hago comillas, ¿no? A asesinar a María. Y nos damos cuenta de la maestría de Sábato para construir un clima denso, profundo, nos hace ingresar en un túnel que a su vez es en rigor una parte muy pequeña de un cuadro, ¿no? Que es una ventana que no es un túnel en el todo caso, sino que es una ventana hacia algo trascendente, algo que se abre, ¿no? Y ya en esa primera novela tenemos a un escritor que sabe a dónde quiere llegar y sabe cómo llegar a ese punto, que se va a terminar de consolidar en la novela de Sábato para mí, que es Sobre héroes y tumbas. No sé, Seba, si querés agregar algo más del túnel, pero me parece que Sobre héroes y tumbas, Maternidad, dice Pablo Gizara, exactamente, es el título del cuadro que pinta, que se analiza en la obra. Castel. Y Castel, Juan Pablo, no me acordaba el nombre. Pero digo, sobre héroes y tumbas no tenemos muchísimo que decir, pero el túnel es como la primera piedra, ¿no? Que cae sobre el estanque y que tiene unas reverberaciones que son múltiples. Acá Pablo Gizara está citando la simbología del cuadro Maternidad, de María como la Virgen, pero a su vez las ambigüedades del túnel, ¿no? Porque si ustedes ven, Juan Pablo ama a María, pero termina depositando en ella el objeto de su decepción, el objeto de su fracaso, ¿sí? María es casada por otro, por Hunter, por otra parte, y él termina asesinando a María después de que asesina el cuadro. Entonces hay toda una serie de analogías y de simbolismos muy interesantes en el túnel, que va más allá de decir, bueno, es una novela que expresa los ideales o las ideas existencialistas de Sábato. Es una novela corta, pero muy contundente, y que, como bien dije anteriormente, sienta las bases de lo que después va a ser ese tremendo novelón que es Sobre héroes y tumbas, ¿no? Una novela inclasificable, ¿no? La novela total, si se quiere, de la literatura argentina, me atrevo a decir mucho más que Rayuela, ¿no? Que suele citarse como la novela total. Perdón, Seba, me colgué hablando y no te estoy dando la palabra. Está perfecto. Estaba escuchando y pensaba lo que estabas diciendo. Está muy bien. Acá no hay que dar turnos, trabaje tranquilo. No, yo digo porque... Pero No, digo, me parece que ya o sea, si queremos hablar de la novela, porque tenemos tiempo, entonces después por ahí estaría bueno hablar de algunos ensayos, pero no sé vos qué pensás de lo que acabamos de charlar. el túnel no hay que olvidarse que es una enorme ironía.
Es decir, Sí, no nos olvidemos que en el túnel Sábato satiriza y lo hace directamente, y voy a retomar algo que dijo un oyente, satiriza, por ejemplo, a Borges, satiriza la escritura de la novela filosófico-policial, satiriza, de hecho, la novela tiene una carga de policial también, hay un crimen, es una novela criminal, si se quiere, pero por otra parte, también satiriza lo que son las sectas que dominaban en ese momento, ¿no? El Partido Comunista, el psicoanálisis, ¿no? Él se burla en varios capítulos de la novela, haciendo hablar a la clase alta, ¿no? Que por supuesto pertenecía todo al Partido Comunista, como esta cosa snob, sin sentido, ¿no? Él venía de todo un aprendizaje que había tenido en París, sobre todo en relación con esto, y un sábado que, es verdad lo que vos decís, está preparando, ¿no? Se está preparando para una gran novela. El túnel es, en resumidas cuentas, humildemente, un compendio de una cantidad de elementos con los que Sábato quiso polemizar. Es decir, quiso polemizar con algunos aspectos del arte, fundamentalmente, de la concepción de los intelectuales en la época, y él se siente también en un túnel, porque es una sociedad, digamos, un intelectual que se siente en un túnel, encerrado en una concepción no solo desde el punto de vista de la angustia, sino también de lo ideológico. Es decir, la novela tiene todo un trasfondo en relación con la época, que es inevitable. No es simplemente una historia de un loquito, como me dijo un alumno una vez, miren, un alumno me lo resumió así, dijo, es la historia de un chabón que mata a una mina de la que estaba enamorado. Bien, o sea, ahí está el problema. Pero la novela no es solamente eso, ¿no es cierto?, sino fundamentalmente un trabajo con toda una serie de lenguajes, entre los que está el pictórico, que eran propios de la época y que ya Sábato les huele, por decirlo de una manera, les huele la naftalina, les huele la muerte, ¿no? Tan propio del psicoanálisis, tan propio del Partido Comunista, tan propio de esa clase alta que habla en francés, tan propio de esos intelectuales que están a la moda, e incluso los intelectuales que se consideraban comprometidos, porque alguien acá dijo recién, Sábato era un escritor comprometido. Sí, por supuesto, el tema es con qué compromiso. Porque el tema es con qué compromiso en los años 40, con qué compromiso en los años 50. Es decir, la novela es compleja, es oscura como un túnel también, ¿no? Valga decirlo, para trabajar el símbolo. Así que, pero pasemos a Sobrehéroes y Fuma, que yo comparto con vos, para mí es la gran novela de Sábato, ¿no? yo quiero hacer una pequeña adenda de lo que acabas de decir y retomar algo que acá están diciendo nuestros suscriptores y los que están viendo este programa, sobre todo algo que decía Pablo, ¿no? Que no lo mencionamos. Sábato también pintaba, estaba muy influido por el surrealismo y demás, entonces también esa toma de postura, o si se quiere, ese manifiesto que hay en el túnel sobre el arte, sobre todo en los primeros capítulos, que son muy interesantes, dan cuenta también de una visión sobre el devenir del arte, y de cómo todo se va resquebrajando y todo está fragmentado y todo está disuelto en el sujeto. Yo creo que Juan Pablo Castel es un sujeto absolutamente escindido, siendo afines a la terminología propia de cierta sociología o filosofía sociológica del momento, ¿no? Es decir, el sujeto escindido. Y creo que la maravilla del túnel, y vos fíjate lo que te decía tu alumno, ¿no? Es un chabón que mata una mina. Sí, en la primera línea es eso. O sea, si vos decís de qué se trata el túnel, es un tipo que cuenta cómo se enamora, se obsesiona, la mina lo engaña y lo mata. Y él se entera de ese engaño, que en realidad no es que se entera, él presupone, prefigura que lo engaña. Pero la pregunta es, ¿todo eso sucede realmente o estamos simple y llanamente siendo guiados, siendo llevados por los, entre comillas, delirios posibles de Juan Pablo Castel, que no sabemos si está en una cárcel o si está en un manicomio o donde sea? Entonces, ¿es creíble lo que sucede o simplemente estamos entregados a ese discurso totalmente frenético
de un personaje delineado de maravillas, ¿no? En el personaje de Juan Pablo Castel. Acá hablan de Dostoyevsky. Más adelante, cuando hablemos de los ensayos de Sábato, me gustaría hacer una mención sobre la visión que tuvo Sábato sobre la novelística rusa y sobre todo de Dostoyevsky, porque es fundamental para entender la concepción integral que Sábato tenía sobre la novela. Pero digo, el túnel me parece como una primera piedra dura de roer, y que lamentablemente está muy edulcorada, entre comillas también, para la secundaria, ¿no? Porque las lecturas que se suelen hacer de la secundaria es como que, bueno, el túnel es una novela existencialista, el túnel tiene cierta alegoría con la conciencia, y no se detienen de pronto en esto que dijiste muy bien, Sebastián. ¿Escritor comprometido con qué? Porque, a ver, no puedo no mencionarlo, es decir, Sábato alabó mucho la figura de Videla, por ejemplo, no estuvo muy descontento con la Revolución Libertadora del 55. Sí, Pablo decía recién, se reivindica con el nunca más, ¿no? Está bien, se reivindica con él, pero hay que entender también que Sábato era un escritor que estaba de algún modo muy atento al panorama político, al panorama sociocultural de la época, y hay momentos oscuros que hay que contener. Que después, en Sobre Héroes y Tumbas, hay toda una mirada un poquito más compleja y más profunda de ese panorama. Pero no es un escritor simple, Sábato, no es un escritor que diga, bueno, lean El túnel y van a entender lo que es Sábato, ¿no? Porque acá citan el informe sobre ciegos, por ejemplo, es una cosa tremenda. Sí, el tercer capítulo de Sobre Héroes y Tumbas. Pero vayamos directamente a ese novelón y después, si querés, vamos a los ensayos. Bien, sí, Diego, lo último yo creo que es fundamental recordar una palabra del túnel. Lo que le dice Iribarne a Juan Pablo Castel cuando termina la novela, que le dice insensato. Es decir, todo ha sido una insensatez. Y eso es lo que de alguna manera lleva al absurdo, ¿no? Pero vamos a Sobre Héroes y Tumbas. Sobre Héroes y Tumbas es una novela de, si mal no recuerdo, 1951, que es una novela... 61, ahí está, me faltaba un dato. Había pasado un tiempo, creo que unos cuantos años después de haber escrito El túnel. Es una novela que es prácticamente inclasificable, en el sentido de... Yo decía anteriormente, es como la novela total de Sábato, aparte de su extensión. Es una novela que contiene, obviamente, a un personaje principal, Martín, ¿sí?, que está reflexionando sobre su condición, sobre ciertos elementos, y que se enamora otra vez, se obsesiona con este personaje de Alejandra Vidal. Y de pronto tenemos, ¿sí?, una cantidad de elementos que involucran a la familia Vidal Olmos, ¿sí?, la decadencia de la familia Vidal Olmos, una familia obviamente aristocrática que viene en un declive totalmente, y la novela transita en ese terreno de la búsqueda de una totalidad y de la búsqueda de una indagación sobre el contexto sociocultural, el contexto político, el contexto filosófico, psicológico de una Argentina en pedazos, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, fines de los 50, principios de los 60, un peronismo que está, digamos, en el exilio, una suerte de contubernio cívico-militar que estaba ahí entre la aristocracia, como bien decíamos, y los gobiernos militares que estaban ahí pergeneando ciertos elementos, la oligarquía, y todo eso está puesto ahí en Sobre Héroes y Tumbas. ¿Por qué, Sebastián, Sobre Héroes y Tumbas? Porque obviamente hay toda una construcción muy simbólica, ¿sí?, en la novela, sobre todo en los títulos de los capítulos, ¿no? Pensemos El dragón y la princesa, que configuran el personaje de Alejandra Vidal, que en ella habita un dragón y a la vez habita una princesa, ¿no? La ambigüedad de los personajes de Sábato, los rostros invisibles, y ese capítulo que es Informe sobre ciegos, que puede leerse tranquilamente como un texto autónomo de la novela, porque es la parte en la que Sábato, el narrador en tercera persona, le cede la voz al padre, a Fernando Vidal Olmos, quien es el que escribe el Informe sobre ciegos, y el capítulo final, que es Un Dios desconocido. Ya ahí tenemos
una mirada totalmente escéptica, si se me permite, de lo que Sábato quiere decirnos en esa novela. No sé si coincidís conmigo. Sí, sí, totalmente. Incluso, Diego, si me permitís, hay alguien aquí que hizo un comentario, discúlpenme, no entiendo el nombre, pero hizo un comentario en relación con Unamuno y Kierkegaard. Sí, Mm, Sábato va por ese camino, yo lo comparto, sí. podríamos discutirlo, pero tengas en cuenta que los portazos literarios de Unamuno se replican en Sábato, es verdad eso. Está esa concepción del concepto trágico de la vida, ¿no? Llevado a esto. Y como bien dice Diego, la novela está construida sobre la base de una serie de episodios que tienen que ver con una mirada diferente respecto de ciertos hechos. La presencia de la historia argentina, como está señalando Pablo, los unitarios, ¿no es cierto?, la lucha de Lavalle, esa oligarquía argentina que ha quedado de modé, por decirlo de alguna manera, que ha quedado fuera de la realidad. Y también, si me permiten, voy a tirar un poquito más de bronca con ciertas cosas. Creo que hay algo que hay que tener en cuenta, y lo digo yo que no soy del palo, ¿sí? Lo digo yo, ya dije que era monárquico, así que, bueno. En los años 40, 50, en la Argentina pasó un hecho histórico que es, de alguna manera, inestimable, ¿no es cierto? Y a cierta intelectualidad argentina, ese hecho histórico le resultó incomprensible. Creo que Sábato pertenece a ese grupo, al mismo grupo que pertenecía a Borges, ¿no? Por supuesto, al mismo grupo al que pertenecía Cortázar. No lo pudieron comprender. Entonces, de alguna manera, el diálogo para hacer una lectura política, ahí abajo, para hacer una lectura política, es realmente un diálogo de sordos, porque están hablando de una realidad que es, como bien decía Diego, la de una sociedad que después del 55 vivió una serie de farsas engañosas, ¿no? Negándose lo que verdaderamente estaba pasando. Entonces, de alguna manera, el retrato de Sobre Héroes y Tumbas es más que sobre héroes y tumbas, sobre la mugre que está contenida esa sociedad. ¿Dónde están esos héroes? Hay muchas tumbas sin nombre. Y Sábato revuelve ese concepto. Sí, perdón, Diego. Acá hay una persona que nos pregunta, Sí. voy a citarlo, Jean-T. Mellet, o Mellet, dice, ¿qué es ese hito histórico para los no argentinos? Bueno, para los no argentinos, voy El a decirlo peronismo. yo, con el Perón de la palabra, y con el Perón de don Pablo Gisara, que seguramente va a tener mucho que comentar. Pero estamos hablando justamente, como bien relataba Sebastián, del advenimiento del peronismo, ¿sí? El peronismo que fue, bueno, el general Perón, que fue un hito histórico, que no podemos pensar la historia argentina sin esa coordenada histórica, a principios de los años 40, y que duró hasta 1974, si no me equivoco, con una 24 serie años. de situaciones internas y de conflictividad, incluso digamos, en la parte intestina, ¿no? En la parte interna del propio peronismo, que entre los años 50, 60 y 70 terminó de configurar, como bien decía Sebastián, una realidad política argentina en la que no había posibilidad alguna de salvación sin la presencia de Perón, o por lo menos eso es lo que de algún modo se fue construyendo en el inconsciente colectivo de la sociedad. Es decir, había una ausencia, una falta de tutelaje, por decirlo de alguna manera, en la figura de Perón, que estaba exiliado y que fue algo realmente llamativo, esto de que Perón, aún en su exilio, seguía teniendo un poder muy grande entre sus seguidores y seguía, digamos, gobernando, comilladamente, desde el exilio. El peronismo, para, como bien decía Sebastián, intelectuales o escritores de la línea de Sábato, Borges, Cortázar, fue un hecho que vino a echar por tierra la posibilidad de un crecimiento intelectual, de un crecimiento centrado digamos, en el progreso, y vino a traer una farsa.
Esto tomado con pinzas, ¿no? Es decir, el peronismo vino a significar en muchos de los intelectuales argentinos que vino a significar, perdón, la idea de que no había progreso sin la mirada o sin la guía, ¿sí?, unitaria y absoluta de este líder casi idílico, casi heroico. Hablar del peronismo en un vivo de una hora y las influencias que tuvo en la literatura, en la cultura, ¿no?, etcétera, etcétera, es un delirio absoluto porque no podemos agotar el tema y es un tema que tiene muchísimas aristas y muchísimos elementos. Pero en el caso puntual de Sábato y en Sobre Héroes y Tumbas se configura esta idea de qué pasa cuando el héroe está ausente. El héroe para esta sociedad que ha quedado sin el tutelaje y que vive en una farsa y que de cierto modo también fue, o podríamos decir que durante el mismo peronismo, las distintas etapas del peronismo, también vivió en una suerte de farsa. Borges la llamó el simulacro, como bien cita acá Pablo Gizar en uno de sus cuentos. Pero digo, ¿hasta qué punto la realidad del peronismo, o la realidad que se pretendía en el peronismo, era aceptable para estos escritores? Bueno, para Sábato obviamente no lo era. Exacto, exacto. ¿Mm? Bueno, y volviendo un poco a Parece la novela, Diego, habría que decir que también Sábato demuestra en la novela un conocimiento de la ciudad de Buenos Aires muy llamativo, porque, como bien citaba Pablo, Parque Lezama, el barrio de Belgrano, la famosa Redonda, la iglesia Redonda de Belgrano, son lugares que se convierten de alguna manera en, entre comillas, míticos, por decirlo, por lo cual Sábato demuestra una intención de poner en el lugar exacto los hechos, ¿no? En construir lugares específicos, muy notables. Fíjense ustedes que el sur, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, que nos están viendo desde el exterior, la ciudad de Buenos Aires está separada por una enorme avenida que se llama la Avenida Rivadavia, y siempre decimos que lo que está del lado sur es el Buenos Aires más antiguo, si se quiere, en cierto modo, y para el lado norte está el Buenos Aires más, digamos, más moderno, por decirlo de una manera. Pero también encierra dos miradas sociales muy grandes. Y Sábato, fíjense ustedes, en Sobre Héroes y Tumbas, va de Belgrano a Parque Lezama. Es decir, hay una idea de un pasado en este sur que no es el sur de Borges, que es un sur distinto, que es un sur mucho más, si se me permite el término, mucho más ligado a la porteñidad, porque Borges en algunos casos va hacia el sur más aferrado a lo gauchesco. En Sábato está también esa rancia oligarquía que quedó perdida, ¿no?, ya empobrecida en el sur de Buenos Aires, o que se mudó a la parte norte. Y en ese sentido la novela también juega simbólicamente con esto. Sí, Diego. Sí, yo acá quiero hacer una pequeña observación, ¿no? Con Walter Traditio, que nos menciona justamente el proyecto metapolítico, los valores tradicionales. Yo he tenido la posibilidad de leer estudios que buscan asociar al peronismo con esta mirada tradicional. Yo personalmente, y me hago cargo de lo que digo, tendría mucho cuidado y lo tomaría con pinzas, tomaría con muchas pinzas las relaciones que se hacen entre peronismo y valores tradicionales. Máxime cuando tenemos que pensar que la formación inicial de Perón fue en Italia, y que había mucho del fascismo de la época. Por favor, también, nota al pie, no confundir fascismo con nazismo, ¿sí? Es decir, hay que hacer una salvedad. El fascismo que se dio en Italia, con la mano de Mussolini, tiene algunos elementos que después, digamos, derivaron en el nazismo y demás, o se complementaron y qué sé yo qué, pero hay que hacer una salvedad. Digo, el proyecto metapolítico del peronismo sí, era muy interesante, pero yo tomaría con pinzas en primera medida esta cuestión de relacionarlo tan directamente con los valores tradicionales. Pero no quiero irme por las ramas, simplemente entender esto que decías, que está muy bien. Si en Borges el camino hacia el sur era hacia el sur de la Argentina, digamos, hacia la barbarie, entre comillas, hacia la Patagonia, en Sábato el sur es
más microcéntrico, por así decirlo, es más citadino, por usar un adjetivo espantoso que citadino. Bien dijiste, más porteño, ¿sí? Más porteño. Y también se ve en el túnel, ¿no? Este conocimiento casi perfecto de la geografía de la ciudad de Buenos Aires. Es imposible leer a Sábato sin sentirse que uno está caminando por las calles de Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la tercera Y novela sí, Abadón, que es una novela un poquito más compleja, yo por lo menos no la tengo tan fresca, Abadón, porque yo leí muy bien El túnel y Sobre el tumbas, pero Abadón por ahí la tengo más abandonada. Mira, yo voy a decir algo que otra vez voy a tirar otra bomba. A mí con Qué Abadón raro, me ocurre Corri. lo siguiente. Qué raro. A mí me ocurre con Abadón lo siguiente. Me parece estupenda fragmentariamente. Por ejemplo, me parece estupendo el diálogo socrático que se da entre el joven y el ex anarquista, el viejo, en relación con el despertar del conocimiento y demás. Pero me parece que la novela, y se lo perdono porque es propio de todos los autores, la novela me parece que son los papeles que no le entraron en Sobrehéroes y Tumbas. Es decir, esto suele pasar en los autores, ¿no? Es decir, escribió tanto que en algún momento eso queda y dice, uy, me da para una idea, está muy bien, pero realmente yo creo que al lado de Sobrehéroes y Tumbas esto resulta como una especie de resto, ¿no? Que le quedó y lo que lo revitalizó con una historia que no me cierra del mismo modo, ¿no? Por supuesto que esto es mi opinión. Ahora, eso no quita que Sábato tenga momentos en Abadón que son muy interesantes y premonitorios, que es lo más grave, ¿no? Es una novela muy premonitoria, porque en esa novela se ve claramente en el año 74 lo que luego la Argentina va a vivir en el horror de los años 76 en adelante, ¿no? Pero literariamente, debo decirlo, me resulta más un pastiche de ciertas cosas que tenía que una elaboración mucho más clara que hubo en Sobrehéroes y Tumbas, ¿no? Y yo creo que va de la mano de una concepción que ya en 1964 Sábato expresa en este libro de ensayos yo lo quiero mucho porque fue lo primero que leí de Sábato, para que te des una Ah, idea, antes de leer El túnel. Yo trabajaba como bibliotecario en un colegio, haciendo una suplencia, y bueno, tenían una sección de literatura argentina y me llamó la atención. Yo en ese momento estaba muy influido por Borges, ¿no? Como bien sabemos los que estudiamos en el profesorado de letras, Borges era como una asignatura imposible de eludir. Y me había interesado mucho esto de los diálogos entre Borges y Sábato, y cuando vi este libro y vi la editorial MC, que siempre la asocio con Borges, lo leí con mucho placer, mucho agrado. Obviamente en ese momento me faltaba mucha lectura por reponer y cada vez que vuelvo a algunos fragmentos me parecen magníficos. Yo creo que en Abadón y ya en Sobrehéroes y Tumbas, Sábato pone, digamos, en clave de ficción, aquello que él va construyendo en clave de ensayo o en clave de concepción o, si se me permite, de arte poética respecto de lo que es la escritura de la novela. O sea, Sábato no fue cuentista, no fue poeta, fue novelista. ¿Sí? ¿Por qué la novela, ¿sí?, en el siglo XX tiene tanta eminencia, tanta preeminencia, perdón, y tanta fuerza, sobre todo en un siglo XX en el que la novela se convierte en el elemento originario y destructor de su propia estructura, por así decirlo. Pensemos que en Sobrehéroes y Tumbas, recién mencionaban al Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Creo que es momento, Sebastián, para que nos pongamos las pilas y le dediquemos un programa a Marechal y nos saquemos los pelos, porque sé que ahí tenemos un contrapunto, porque vos le tenés mucha admiración a Marechal, cosa que yo no he podido lograr en mis años de lectura de él, pero sería interesante hacer un contrapunto. Pero sí, es innegable que el Adán Buenos Aires también es una novela total, pero sigue de pronto siendo una novela experimental. Sábato no solamente es experimental, sino que es contundente.
en sus concepciones sobre la novela. La novela es el espacio donde pueden circular ideas, donde se pueden construir ideas, y no es, dice en uno de sus ensayos de El escritor y sus fantasmas, no es solamente un título escrito con mayúsculas, la novela, que puede ser estudiada objetivamente y que tiene un arquetipo modélico para seguir. Eso ya quedó perimido en el siglo XIX con el realismo. La novela del siglo XX tiene que ser una novela que saque al individuo, saque al sujeto de su lugar común y lo haga cuestionarse el lugar que tiene la ficción y el poder que tiene la novela. Por eso me parece que su proyecto literario está muy sostenido en estas ideas de que la novela está por sobre otros discursos. En la novela circula no solamente una forma de objetivar lo real, sino también de entender el desconcierto que genera lo real. Y eso en Sobre Héroes y Tumbas está perfectamente delimitado. En Abaddon, como bien decís, bien, yo puedo hacer un comentario muy general porque no es una lectura que yo haya podido concluir con mucho éxito. Me parece que esto empieza como a verse en una manera mucho más profunda y mucho más compleja, ¿no? Ya esta fragmentariedad o lo fragmentario de la novela da cuenta de que ya no hay posibilidades. La novela total es aquella que desarticula, ¿no? Descontractura, descomprime aquello que se pretende como objetivo. Es mucho más trascendente. Sí, sí. Bien. Y de ahí, perdón, una última cosa, de ahí lo que decíamos anteriormente, ¿no? La relación que hay con, por ejemplo, una literatura tan rica y tan compleja como es la literatura rusa. Sábato sin ambajes llega a decir que podríamos tranquilamente sacarle el té a un personaje de una novela rusa, ponerle un mate y tranquilamente podría ser una novela que suceda en la Argentina. Podríamos equiparar La Pampa con las estepas, ¿sí? Podríamos equiparar esos salones aristocráticos de habla afrancesada con cualquier salón ruso. O sea, el salón literario, por así decirlo, de Echeverría y compañía, podría ser tranquilamente un salón en Vladivostok, ¿no? Es decir, y Sábato tenía una lectura de la literatura rusa imponente. Creo que también viene de sus años de formación en Francia. Decir, y esa idea de la novela como absoluto está en la literatura rusa, está en Dostoyevsky, está en Goncharov, está en Tolstoy, está en los grandes novelistas rusos. Y Sábato en ese sentido toma la posta y lo expresa muy bien en sus ensayos, por lo menos. Exacto. Bueno, hablando de ensayos, yo justamente, Diego, se dio aquí un intercambio en relación con la política. Yo les voy a decir, voy a ser sincero, para mí, después de lo que dijo el conde de Mestre, me resulta muy difícil relacionar ya toda política con tradición, pero bueno. Perdón, yo lo dije anteriormente y no sé si te di la posibilidad de rebatirlo, pero a eso iba, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que es un tiempo en el que ciertas cosas ya no pueden encontrarse, ¿no? No digo mezclarse. Y me atrevo a hacer un agregado, es peligroso. Bueno, es que... Es peligroso por razones varias. Creo que lo explicamos en algún momento cuando hicimos la diferencia entre tradición y ocultismo, pero bien. Ahora, no sé si lo saben, pero Sábato, seguramente, porque tenemos seguidores que son muy lectores, Sábato tiene un ensayo que si no lo han leído, se los recomiendo que vayan a leerlo, que es un librito, que es Hombres y Engranajes. Hombres y Engranajes, yo no sé si ustedes lo recuerdan, yo lo tengo aquí, ¿no? Junto con Heterodoxia. Hombres y Engranajes es un texto en el que Sábato se plantea el siguiente problema. ¿Qué pasó en la concepción del ser humano desde el Renacimiento para acá? Es decir, el ser humano estaba inmerso en un universo, en una cosmovisión, hasta fines de la Edad Media, y en ese momento eso se quiebra. El ser humano se escinde, como decía Diego, ¿no? De la naturaleza, se escinde de lo que es en sí su pertenencia,
para dar pie a lo que llamaríamos modernidad. Lo que les voy a citar es de Sábato, y después lo voy a relacionar. Escuchen esto. Sábato dice que la característica de la sociedad actual es la cantidad. Es más, les cito la página, en la página 23. Si eso no es Guénon puro, si eso no es el reino de la cantidad, ¿sí?, yo ya no sé más nada. Pero lo interesante de ver es que este texto de Sábato es de 1951, y no sé si Sábato lo habrá leído en Francia, puede ser, pero en Argentina el texto no se tradujo hasta los años 60. Con lo cual uno empieza a ver que la crisis espiritual vivida por Sábato, de la que hablábamos antes, es una crisis que lo llevó hasta la raíz, a buscar la verdadera esencia de lo que nos estaba pasando. Y dice en la página 41, y esto si no es Guénon, Diego, pegame en una mejilla, que la superstición del siglo XIX es la ciencia, ¿sí?, y él viene de la ciencia, y que lo único que queda ante ello es la rebelión por el arte, como la que inició el romanticismo. Bueno, hombres y hombres. Ahora bien, hay un capítulo en el que habla de la metafísica, que se los recomiendo leer porque es interesantísimo, cómo la metafísica se perdió, se convirtió en un sentimentalismo de cuarta, en una serie de racionalismos y demás, y cómo la literatura contemporánea del siglo XX, sobre todo, la literatura que nace después de Dostoyevsky, dice él, por gran admiración, y que llega a Camus, ¿sí?, es una literatura que tiene que ver con lo trágico. Es decir, tiene que ver con un solo tema, la muerte. Hemos, digamos, caminado un siglo de muertes trágicas de una manera tan notable que es imposible pensar la concepción del hombre sin la relación con la muerte trágica. Pero permítanme un segundito que les lea un fragmento, porque la prosa de Sábato en este caso, como ensayista, es muy interesante. Dice, el hombre es el primer animal que ha creado su propio medio, pero irónicamente es el primer animal que de esa manera se está destruyendo a sí mismo. Vista así, la mecanización de Occidente es la más vasta, espectacular y siniestra tentativa de exterminio de la raza humana, con el agregado de que esa tentativa es obra de los mismos seres humanos. Heidegger, puro, ¿no es cierto? Heidegger puro. Ahora bien, ¿por qué les digo que es interesante y lo relaciono con la tradición? Porque la pérdida de la tradición no es la pérdida de una serie de conservadores de elementos sin sentido, sino fundamentalmente la raíz que entronca al ser humano con lo trascendente, pero que entronca al ser humano con la tierra, que la entronca con su propia naturaleza. Y Sábato observa en 1951 que vamos camino, la última etapa de este desarrollo es una etapa en la cual lo único que queda es ser un número. Y él viene de la ciencia. Es decir, la metafísica no es una especulación al cohete, sino, como decíamos la vez pasada, menos política y más metafísica, muchachos, porque es devolver al ser humano a su raíz. Eso es la metafísica. Es operar sobre la misma esencia del ser humano. No son las especulaciones de Sartre ni ninguna de esas pavadas, ¿sí?, sino fundamentalmente la operación. Y la operación en nuestro caso es el arte. Por eso me parece reivindicable lo que dice Sábato en este sentido. Cuando él resalta la concepción de un Dostoyevsky como un gran metafísico y resalta la concepción de los románticos, la rebelión romántica, no está diciendo más ni nada menos que el lenguaje
metafísico está operando en el arte. Listo, ya está. No digo nada más. No, por favor, dos cosas. Quiero citar acá a un suscriptor que nos dice Immortal Raper, que nos dice, ¿cuál creen que es la principal influencia o legado que dejó Sábato para los posteriores escritores argentinos? No sé, yo no creo personalmente que haya dejado nada, o por lo menos no supieron leerlo. Las generaciones posteriores a Sábato no lo han retomado, por lo menos yo no tengo noticias. Las generaciones posteriores, o las actuales, están todavía engolosinados con preguntarse si, qué sé yo, lo que dijo Foucault es realmente válido, o lo que dijo Rancière, Derrida y todos los franceses de nombres así con EAG, o peor todavía, ¿no? Pensar, no sé, que Sartre está escribiendo ahora sus novelas, o preguntarse o leer mal a Raymond Williams, y peor aún a Walter Benjamin, ¿no? Es decir, lamentablemente Sábato, quizás por esa imagen enormemente pesimista, ¿no? Este mito que decía, ¿no? Que me acuerdo que siempre Daniel Fara nos contaba este chiste, o esta humorada, es decir, Matilde, la esposa de Sábato, tenía las manos tiznadas de tantos manuscritos que sacó del fuego, ¿no? Pues Sábato ese, y el chiste que hace Porrini siempre yo escribí una novela y la quemé, ¿no? Que Sábato quemaba sus novelas, esta cosa, quedó eso. Quizás no es pensar tanto qué legado quiso dejar o qué legado dejó, sino revitalizar aquello que escribió y pensar qué se puede retomar de aquello que escribió. Quiero empalmar lo que vos leíste, Sebastián, con un pequeño fragmento del Escritor y sus fantasmas, que se titula, son pequeños apartados, es una lectura muy accesible, con una prosa ensayística impecable, con un manejo del castellano y de la sintaxis magnífica, que dice la novela y los tiempos modernos, página 26, ya que estamos citando páginas de la edición de MC. Muchas de las bizantinas discusiones sobre la crisis de la novela se deben a que se plantea el problema de modo intrínsecamente literario. No creo que se logre ninguna claridad ni que se llegue a una conclusión neta y valedera si no se plantea el fenómeno de la novela como epifenómeno de un drama infinitamente más vasto, exterior a la literatura misma, el drama de la civilización que dio origen a esa curiosa actividad del espíritu, leo de nuevo, el drama de la civilización que dio origen a esa curiosa actividad del espíritu occidental que es la ficción novelesca. El nacimiento, desarrollo y crisis de esa civilización es también el desarrollo y crisis de la novela. Examinar el problema de la ficción únicamente a través de las disputas de capillas literarias, de las aperturas o limitaciones lingüísticas o estilísticas, es condenar el examen a la confusión y a la intrascendencia. Sigamos discutiendo si la novela deconstruye qué sé yo qué, si estamos en el movimiento de las palabras y las cosas, del giro lingüístico y todas esas pelotudeces que se siguen discutiendo como si fueran novedades, y vamos a seguir en lo intrascendente, en la espuma, en el humo, ¿sí? En aires que no cesarán de manifestarse, ¿sí? Como decimos siempre, ¿no? Vaya esto para los seguidores de César Aira, de Roberto Bolaño. Esta es nuestra postura. Sábato, que se bancó ser totalmente contradictorio, ¿sí? Que se bancó darle la mano a Videla, que después sacó el Nunca Más. Es decir, podemos criticarlo como con sus ideas políticas, podemos decir lo que se les ocurra, pero si hay que reconocer algo es que Sábato, en su concepción estética y trascendente de lo que es el arte, en este caso la novela, no tiene parangón. Por eso no dejó legado, porque es muy incómodo, es muy ríspido ponerse a pensar o a repensar estas ideas de Sábato. Quizás Borges fue más astuto, porque Borges era menos genuino en su construcción como escritor. Porque, digo,
sobre todo esta cuestión de la dualidad borgiana, ¿no? Ojo que cuando digo menos genuino me refiero a que era muy hábil para esconderse detrás de sus lecturas y demás, entonces uno no terminaba de vislumbrar si había un trascendentalismo o no en Borges, etcétera. Pero Sábato era muy claro, muy directo. Vos citaste un texto de 1951, yo estoy citando un texto de 1964, lo cual denomina o determina que hay una coherencia y una visión sobre lo que es la estética, sobre lo que es el arte y sobre lo que es la metafísica, que era muy clara y muy concisa, y que fue Sábato consecuente no solo en su escritura de ficción, sino también en su metaficción ensayística. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que comparto lo que decís, Diego, porque los ensayos de Sábato, en muchos casos, creo que en todos, son de alguna manera luz sobre sus textos de ficción. A mí me parece que, y lo digo en buen sentido, me parece que sus textos de ficción son sus ensayos con personajes. Es decir, ha podido trasladarlos con una historia, por supuesto, y muy bien escrita y muy bien elaborada. Yo tengo la enorme sensación, alguien hacía la pregunta del legado de Sábato. Yo creo que el legado de Sábato en este momento entre los escritores argentinos está, por lo que conozco, está absolutamente olvidado. Está olvidado fundamentalmente porque ciertos aparatos intelectuales, ¿no es cierto?, que generan la escritura en ciertos niveles, no leen a Sábato, obviamente. Hay, digamos, academias que no lo leen, ¿no es cierto?, que lo niegan totalmente. Yo les contaba, creo que fue a ustedes que les contaba que me encontré con el asombroso caso de una alumna que vino a hacer prácticas conmigo en una escuela y yo le di art como tema y la chica en la universidad no había leído art. Claro, yo le dije, ¿y qué leíste de literatura argentina? O sea, me quería pegar un tiro, ¿no? Pero bueno, obviamente me nombró a todos estos escritorcitos amigos que dan las materias, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Que negar a Sábato me parece que es negar una etapa de la historia de la literatura argentina que es fundamental. Nos guste o no nos guste. Es el mismo hecho que decíamos recién con Leopoldo Marechal. Con Diego tenemos diferencias con Leopoldo Marechal, pero eso no nos obsta para decir que Leopoldo Marechal es inevitable en la literatura argentina. Te guste o no te guste, ¿sí? A mí hay cosas de Marechal que me encantan y otras, bueno, menos. Pero hay cosas que son interesantes. Ahora, si Sábato realmente no ha trascendido, sí que trascendió, pero quiero decir, no parece haber dejado una herencia, no por culpa de él, sino por la falta de lectura que existe sobre él. Es decir, es en Porque realidad, incomoda. y porque incomoda, y porque aparte Sabato tuvo una actitud que les molestó a ciertos intelectuales. Fue él el presidente de la CONADEP, y no fueron muchos de los figurones de hoy de la universidad que ya estaban en ese momento y que soñaron con ser alguna vez miembros de una de esas comisiones. Pero en ese momento se lo nombra Sábato, porque Sábato era a nivel internacional una imagen de pulcritud, una imagen de honestidad. Es decir, siempre fue honesto en ese sentido. Valga decir también que se construyó un personaje alrededor de él, pero eso es inevitable, como se construyó con Borges. A Borges lo vemos con el bastón, mirando para cualquier lado, diciendo cosas de política que son increíbles. También es un personaje. Pero lo interesante es lo que está escrito con una fuerza notable, y ya les digo, con una premonición, en el caso de los que nos interesa, que a mí me interesa la metafísica, es realmente un escritor con un ensayo metafísico clarísimo, planteando realmente toda una operación. Y es una pena que la literatura argentina se dé el gusto de sacarse de encima, ¿no es cierto?, semejantes personajes. Aquí alguien hablaba de que Sábato le tapó la boca en un programa con Grondona. Sí, claro, y sí, no me extraña, no me extraña. Es muy fácil taparle la boca a ciertos personajes y Sábato le sobraba, hacía
digo por Grondona, sino por el muchachito que estaba allí. Sí, bueno, ¿qué va? Dice Sábato, ninguna actividad del espíritu, ni uno solo de sus productos, puede entenderse y juzgarse aisladamente en el estrecho ámbito de su ciudadanía. Ni el arte, ni la ciencia, ni las instituciones jurídicas, pero muchísimo menos esa actividad que tan entrañablemente aparece unida a la condición total y misteriosa del hombre, reflejo y muestrario de sus ideas, angustias y esperanzas, testimonio total del espíritu de su tiempo. ¿No? Hablando de la novela y la modernidad. Heidegger, la idea del espíritu del tiempo, ¿sí? Presente ahí. Es decir, ¿por qué Sábato es tan resistido? Justamente porque, como decía Pablo, que lo voy a citar, era un pensador que escribía literatura. No era simplemente un narrador o un escriba de lo que sucedía. O un escriba de la coyuntura. O sea, por eso es muy difícil recuperarlo. Por eso estos espacios para desmitificar y resignificar estos escritores. Mira, Diego, para resumir, yo retomo lo que dice de Tea, perdón si no es así el nombre. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Sábato sería un nombre proscripto en nuestro canon. Sí, Tea, estoy de acuerdo. Pasa algo, lo digo rápido. Dice Ángel Fareta, cuando se hace una película que tiene un trasfondo metafísico y que para ello se usa la clase B y demás, y véanlo a él que lo explica mejor, inmediatamente se hacen 1000 para destruirla. En el caso de la literatura, como eso no se puede hacer, ¿saben lo que se hace? Se lo regalan a la escuela. Entonces la escuela la escolariza, pasó con De Nevi, pasó con Sábato, y por lo tanto se repiten una serie de sandeces comunes, con excepciones, porque hay grandes docentes que hacen otra cosa, pero que en cierto modo leen lo que dice el manual. A ver qué dice Alfaguara, Capeluz, no sé qué, Santillana, y vienen esos alcornoques que explican 4 pavadas respecto de un texto que es muchísimo más profundo. Por eso cuando mi alumno dijo, es un chabón que mató a una mini, sí, ¿qué querés? Y si es lo que lees en un manual de literatura. Cierro rápido. Consejo para leer a Sábato: empiecen por los ensayos, vayan a Soleres y Tumbas y de última lean El túnel. Pero no empiecen con El túnel, porque me parece que termina sucediendo esto, ¿no? Exactamente. Juan Martín dice que con el termina Martín. siendo con una lectura muy escolarizada. Así que bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, Seba, pero antes de que se termine creo que podríamos... Quiero Bien. hacer un aviso parroquial. Nuestro querido amigo Pablo Gizara, que ustedes saben tiene su canal en YouTube que se llama Azul Araña, mañana empieza un nuevo programa en vivo en Instagram. ¡Apa! Que se llama... Sí, ¿no lo sabías? No, no lo sabía. Bueno, Leo. Estoy sin teléfono, estoy desconectado del mundo. Verán que acá figura mi esposa como titular y... Sí. Bueno, se llama Conversaciones Suyay. Su última novela se llama Suyay. No voy a adelantar nada porque quiero que lo vean. Es a las 8 de la noche en el canal de Pablo Gizara de Instagram. Los invito porque, no solo porque es un gran amigo, sino porque es un gran escritor y aparte porque es un gran profesor de literatura. Ojalá yo tuviera el 2% de su capacidad. Y realmente los invito porque vale la pena. Pablo es una persona de mucho valor humano y de muchísima literatura encima. Así que como nos ven a nosotros, mañana vayan a ver Conversaciones Suyay. Y pronto podemos hacer algo en conjunto también, un vivo en conjunto. ¿Por qué no? Desde luego. Con Pablo tenemos que hacer un programa. Podríamos hablar, por ejemplo, de algunos escritores argentinos con Pablo, ¿no? Así tenemos temas. Del profundo antiperonismo de sus novelas, por ejemplo. Totalmente, exactamente. es un gorila, ¿qué va a hacer? ¿Cómo es el canal? Pablo Gizara, ahí está, acaba de comentar. Busquen a Pablo Gizara con .s en Instagram y lo van a encontrar. Exactamente. Y en YouTube se llama Azul Araña. Y véanlo que realmente es excelente. Está en diálogo cuando fuma en pipa, aparte.
Sí, sí, sí. No se la banca fumar todo el programa en pipa, fuma al final, pero bueno, ya lo vamos a traer Es a un nuestro tipo lado. más moderado, ¿no? Así la gente de YouTube se sigue enojando porque echamos humo y chupamos y todo eso. Así que ya Ackermix, está. perdón, lea abajo, ese es Pablo Gisara, Gisara. ¿Sí? Igual si querés dejarlo en las historias también para que lo vayan a Ah, ver. perfecto. Ahí está. Arrobalo a Pablo y Ahora sí, 29 segundos. Gente, gracias. Lean gracias, sábado. gracias por estar ahí. Chau, chau. Adiós, ¿eh? Nos vemos. Gracias por todo.